Hoy vamos a abordar la introducción a la anatomía del sistema digestivo. El sistema digestivo es un conjunto de órganos asociado con glándulas que se encargan de recibir, descomponer, absorber los alimentos y además los líquidos que consumimos. En resumen, el aparato digestivo está encargado de la ingestión, de la digestión, de la absorción de los alimentos y de la excreción de los desechos producto de todos los procesos a los que se ven sometidos los alimentos. De manera gráfica, aquí vamos a ver cuáles son los procesos que ocurren en el sistema digestivo. La ingestión no es más que la incorporación de los alimentos a través de la cavidad bucal. Una vez que entran en la cavidad bucal van a seguir, gracias a la acción de los músculos y de la gravedad, su curso hasta ir sufriendo transformaciones desde las moléculas grandes que nosotros consumimos hasta convertirlas en moléculas más pequeñas que van a poder ser absorbidas a través de la mucosa del intestino hacia la sangre, y ahí van a ser distribuidas según las necesidades energéticas o según las necesidades nutricionales a las diferentes células. Una vez que la célula haya utilizado, que las células del intestino hayan realizado sobre estos nutrientes, sobre este alimento, sus diferentes transformaciones, pues va a haber una parte de ello que no va a servir, que no va a tener una función biológica y que debemos de desechar, básicamente a través del ano en forma de heces fecales. ¿Cómo avanzan los alimentos a través del tubo digestivo? Bueno, pues dos razones fundamentales. La primera razón es la acción de la gravedad y la segunda razón es el movimiento o el impulso que hacen las contracciones y las relajaciones de los músculos del tubo digestivo, que es lo que nosotros conocemos como peristaltismo intestinal. El sistema digestivo es un tubo hueco con una apertura superior que recibe el nombre de boca y una apertura inferior que recibe el nombre de ano. Entre esas dos aberturas, pues entonces va a haber un grupo numeroso de órganos, de estructuras accesorias que forman lo que se llama tubo digestivo propiamente dicho, o también llamado tracto digestivo. A partir de la boca, pues entonces vamos a ir conociendo las diferentes estructuras que forman el sistema o tubo digestivo. En el caso de la boca, nosotros vamos a encontrar otras estructuras localizadas aquí, como son el paladar duro, el paladar blando. Vamos a encontrar una estructura muscular y mucosa que se llama úvula, que la vamos a ver más adelante. Vamos a encontrar la lengua también con un órgano muscular importante en la masticación, y los dientes, que son también estructuras accesorias que permiten la masticación de los alimentos. Vamos a encontrar a continuación de la boca la faringe. Estos son órganos tubulares. A continuación de la faringe vamos a encontrar el esófago, que es un tubo largo de unos aproximadamente 25 centímetros que se extiende hacia el estómago donde desemboca. Y el estómago vamos a encontrar un órgano un poco más ensanchado que se continúa también con el intestino delgado, específicamente con el duodeno. En el intestino delgado, además del duodeno, vamos a encontrar otras porciones que son el yeyuno y el ilion. Y a continuación del intestino delgado, pues entonces el intestino grueso, con su colon ascendente, con su colon transverso, con su colon descendente, sigmoide, con el recto y con el ano. Esas son las estructuras tubulares que vamos a encontrar en el tubo digestivo. Vamos a ver cuáles son esos órganos accesorios que forman parte del tubo digestivo. En la cavidad bucal vamos a encontrar las glándulas salivares, que son tres. La más importante es la parótida, que es la más grande, que está localizada en la cara lateral del maxilar inferior. Vamos a encontrar las glándulas sublinguales y submandibulares. Vamos a, ya en cavidad abdominal, vamos a tener el hígado, junto con todas las vías biliares formadas por la vesícula biliar y el conducto biliar. Estos órganos son importantísimos en el metabolismo, específicamente el hígado. Y bueno, el hígado produce bilis que se almacena en la vesícula biliar
y que a través de los conductos biliares llegan hacia el duodeno para permitir la emulsificación de la grasa, un proceso que las grasas tienen que recibir para poder ser digeridas y absorbidas adecuadamente. Tenemos también el páncreas, que es un órgano glandular que con una función mixta, exócrina y endócrina, importantísimo también en la producción de hormonas y de enzimas que permiten la buena utilización de los nutrientes. Y vamos a tener, como ya les dije, las vías biliares, los conductos biliares y las vesículas que van a depositar su contenido a través de los orificios en el duodeno para que las grasas puedan ser metabolizadas adecuadamente. Un conjunto importante de estructuras del tubo digestivo está localizado en la cavidad abdominal, específicamente debajo del diafragma. Aquí vamos a tener el estómago, que como ya dijimos es un órgano hueco y muscular. Vamos a tener también el intestino delgado y el intestino grueso y el sistema de las vías biliares. Estas son las partes del tubo digestivo que están localizadas en la cavidad abdominal. Aquí tenemos la boca, el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso como componentes fundamentales del sistema digestivo y sus órganos o glándulas anexas, que son el hígado, las glándulas salivares, tanto parótida, sublingual como submandibular, el páncreas y parte de las vías biliares que también se pueden ver en esta imagen. Vamos a hablar un poco de la boca. La boca es la primera porción del tubo digestivo. La podemos llamar también cavidad bucal o cavidad oral. Está localizada en la cara y está delimitada en su parte anterior por los labios, tanto labio superior como labio inferior. En la cavidad bucal vamos a encontrar dos porciones fundamentales. Lo que conocemos como vestíbulo bucal, que es la porción que se encuentra entre los labios, las mejillas y los arcos dentales, que tiene forma de herradura, y la cavidad bucal propiamente dicha, que la vamos a encontrar de las arcadas dentales hacia atrás y delimitada en la parte posterior por el istmo de las fauces, que es una estructura muscular y mucosa que vamos a ver más adelante cómo se forma. Entonces, en el vestíbulo bucal vamos a encontrar las mejillas, vamos a encontrar los labios y también los arcos dentales. En cambio, en la cavidad bucal propiamente dicha vamos a encontrar la lengua, vamos a encontrar el paladar duro, el paladar blando, vamos a encontrar los dientes y vamos a encontrar también la úvula y el istmo de las fauces, que yo les voy a explicar cómo anatómicamente se forma esta estructura. La cavidad bucal se va a encargar gracias a la acción de las glándulas salivares, pues producir saliva que contiene enzimas y que junto con los dientes va a comenzar esa digestión mecánica de los alimentos, pero también gracias a la acción de las enzimas, la digestión química de los alimentos. Por tanto, en esta estructura del tubo digestivo ocurren los dos tipos de digestión, tanto digestión mecánica por la acción de los dientes como la digestión química por la acción de las enzimas que se producen en la saliva. Las relaciones anatómicas de la cavidad bucal son varias. Anteriormente se relaciona con los labios. En el techo vamos a encontrar un techo anterior formado por huesos, por eso se llama paladar duro. Dos huesos fundamentales que son los huesos palatinos y parte de los huesos maxilares superiores, y el techo posterior, que es paladar blando. Es una estructura formada por músculos y por mucosa. El suelo va a estar dado por la lengua y la cara lateral o las relaciones laterales están dadas básicamente por las mejillas. La boca, como ya dijimos, forma parte también del sistema respiratorio, o sea, podemos respirar a través de la boca, y esta estructura anatómica está cubierta por una membrana mucosa formada por un epitelio fuerte y resistente, un epitelio plano estratificado no queratinizado, que estructuralmente
De esta forma porque vamos a soportar en la boca caliente, picante, condimentos y traumas en el momento de la masticación y todo eso. Entonces, eso hace que la cavidad bucal esté dotado de un epitelio fuerte y resistente. Aquí le voy a explicar la formación de del techo de la cavidad bucal. Vamos a ver que la parte ósea, o sea, el paladar duro, está formado por la acción de los huesos maxilares superiores y también de los huesos palatinos. Pero el paladar blando está formado por una estructura muscular que se inserta en los huesos palatinos y también por una estructura mucosa que queda libre en la parte posterior y va a formar unos pilares. Esta estructura mucosa cubre a los músculos que se insertaron anteriormente en los huesos palatinos y va a formar una especie de pliegues o una especie de pilares en la parte posterior de la cavidad bucal. Estos pliegues van a formar los pilares anteriores y posteriores del paladar, y dentro de esos pilares anteriores y posteriores va a haber una cavidad pequeña que aloja un contenido linfoide, una masa de tejido linfoide que recibe el nombre de amígdalas palatinas. Estas amígdalas son un mecanismo de defensa que tenemos desde nuestra infancia para que a través de los linfocitos que se producen ahí, pues nosotros defendernos de hongos, bacterias, virus o cualquier organismo que quiera atacar nuestra salud. Estos pliegues hacia el centro van a terminar en una estructura libre que recibe el nombre de úvula, que nosotros le decimos también campanita. Y vemos también en la cavidad bucal pues los dientes, vemos también la lengua, que la vamos a ver en un capítulo distinto, un capítulo solo, que es una estructura muscular anatómicamente compleja, pero que vamos a tener que estudiar. Aquí vemos la úvula, aquí vemos el paladar. Recordemos que hacia adelante el paladar duro formado por los huesos y hacia la parte posterior el paladar blando formado por músculo y tejido mucoso. Esta estructura, esta apertura de la parte posterior de la cavidad bucal formada por los pilares anteriores y posteriores del paladar es lo que nosotros conocemos como istmo de las fauces. Esta es la comunicación entre la cavidad bucal y la orofaringe, que es la parte de la faringe que está en contacto con la cavidad oral. Aquí vemos las amígdalas nuevamente, vemos la úvula, vemos los pilares posteriores y anteriores y entre esos pilares pues entonces vemos las amígdalas o el contenido linfoide, que puede ser de un tamaño más grande, ¿verdad? Pero una gran proporción de ellas se encuentra detrás de la lengua y por eso no es visible desde la cara anterior. La cavidad bucal se encarga de permitir la articulación de la voz, de degustar los alimentos, de masticar, de deglutir y permite también acciones que tienen que ver con el lenguaje y con la expresión facial. También permite la sonrisa. Y gracias a las glándulas accesorias que tiene, pues produce saliva que tiene enzimas y esta va a permitir no solamente el humedecimiento de los alimentos, sino también su digestión química. Y luego de la cavidad oral o cavidad bucal, pues entonces sigue un órgano también tubular que recibe el nombre de faringe, que es un órgano común tanto al aparato digestivo como al aparato respiratorio. La faringe conecta tanto con la nariz como con la boca y también conecta en la parte inferior con el esófago y con la laringe. Por esto es que se dice que este es un órgano común tanto al aparato digestivo como al aparato respiratorio. Aquí está coloreada, estos tres colores representan la estructura anatómica de la faringe. Fíjense cómo se comunica con la cavidad nasal, también se comunica con la cavidad oral y más inferiormente con la laringe y también se continúa con el esófago. Entonces, a través de la cavidad nasal hay una conexión
pero por medio de los orificios posteriores de la cavidad nasal que reciben el nombre de coanas. A través del istmo de las fauces, que fue la estructura anatómica que vimos anteriormente, se conecta con la cavidad oral y esta región recibe el nombre de orofaringe. Y ya en la parte inferior con el esófago y con la laringe en una región anatómica que recibe el nombre de laringofaringe. La parte superior o la porción superior que se comunica con la cavidad nasal pues recibe el nombre de nasofaringe. En resumen, la faringe tiene tres porciones. Una porción superior que recibe el nombre de nasofaringe, que está localizada exclusivamente detrás de la nariz y encima del paladar blando. Una porción media que recibe el nombre de orofaringe, que está detrás de la boca. Y una porción inferior que recibe el nombre de laringofaringe, que está localizada específicamente detrás de la laringe. De esta forma, este órgano que es pequeño, que es tubular, comunica tanto el sistema digestivo como el sistema respiratorio. Tiene que abrirse para que, por ejemplo, para que siga el proceso de la digestión y en ese momento se cierra la parte que corresponde al sistema respiratorio para que no se mezclen los contenidos. En la ocasión en que no se pueda cerrar, por ejemplo, la glotis, pues el alimento iría al tubo respiratorio y como es como decimos que el alimento se va por el camino viejo y va a producir un ataque de tos, un ataque de defensa para tratar de sacar ese cuerpo que no tenía que ir por el sistema digestivo y que sí se fue. Entonces, vamos a ver en esta región anatómica que hemos estudiado, vamos a ver varios acúmulos de tejido linfoide, las amígdalas faringeas, las amígdalas palatinas, que ya la vimos, que están localizadas en el istmo de las fauces, y en la parte de la región posterior de la lengua, pues vamos a encontrar las amígdalas linguales. En conjunto, todos estos acúmulos de tejido linfoide forman un anillo protector de nuestra defensa que se llama el anillo de Wardenker. Las funciones de este órgano consisten en permitir la deglución, participar, como ya dijimos, en la respiración, en la audición y en la olfacción. También permite la masticación y tiene funciones también gustativas y gracias a su conexión con la cavidad nasal, pues también a la resonancia de la voz. Seguido de la faringe, pues se encuentra el esófago, que es también un órgano tubular, un órgano largo, flexible, que comienza o se continúa desde la faringe y llega hacia el estómago. Es un órgano de aproximadamente 25 centímetros de largo y de paredes musculares que tienen como función básica impulsar el alimento para que llegue hacia el estómago. En esta parte, los alimentos no sufren digestión química, básicamente digestión mecánica. El esófago, como ya dijimos, es una continuación de la faringe que se dirige por el cuello y por el tórax hasta llegar hacia el estómago, donde atraviesa ya en la parte del abdomen el diafragma, en el hiato esofágico, y al llegar ya al estómago forma un ángulo agudo que va a tener una función importante en evitar que el contenido del estómago ascienda hacia el esófago y que cause alteraciones como las hernias hiatales o como la esofagitis por el reflujo del ácido gástrico, que es un ácido muy, muy ácido. Durante su descendencia a través del cuello, pues entonces el esófago se encuentra detrás de la tráquea, ya a través de o en lugar de la bifurcación de la tráquea, pues el estómago cambia de posición y es posible que lo encontremos un poco más anterior. Cuando el esófago desciende hacia hacia el tórax, pues va a ser separado de la aurícula izquierda por el pericardio, que es la capa que cubre al corazón de manera superficial. Vemos aquí en esta imagen los esfínteres del esófago. El esófago tiene dos esfínteres, un esfínter superior que se llama así, esfínter esofágico superior, o que podemos llamarlo también esfínter faringoesofágico porque está localizado entre la faringe y el esófago, y su función fundamental es cerrar los caminos para que los alimentos no vayan al tubo digestivo
no vayan al tubo respiratorio y para que el aire no vaya al tubo digestivo. Y un esfínter esofágico inferior que se llama esfínter gastroesofágico porque es quien permite ese cierre o ese control de los alimentos que ya están en el estómago para que no asciendan hacia el esófago. Estos dos esfínteres son importantísimos para mantener, como quien dice, los alimentos en el lugar específico donde van. En el diafragma, por ejemplo, ayuda a que el esófago forme un ángulo agudo cuando lo penetra y va a entrar en el estómago, y este ángulo pues también favorece que los alimentos no asciendan desde el estómago hacia el esófago, evitando así la formación de las úlceras esofágicas, y también que el contenido orgánico, que el contenido muscular del estómago no vaya hacia el esófago, evitando así la formación de las hernias hiatales. En esta imagen podemos ver el esófago descendiendo a través del cuello, en el tórax, ya a nivel de la décima vértebra torácica, pues entonces él forma su ángulo y va a desembocar automáticamente en el estómago. Vemos también aquí su conexión con la aurícula izquierda, separada solamente por el pericardio. Y vemos también aquí su conexión con la tráquea, localizado posteriormente de la tráquea, o sea, localizado detrás de la tráquea, delante de la columna vertebral, y ya después de la carina traqueal, que así se llama la división o la bifurcación de la tráquea, pues entonces pasa un poco más hacia adelante. El esófago estructuralmente se caracteriza también por tener su capa interna cubierta por una mucosa de un epitelio plano estratificado no queratinizado, como el mismo que se encuentra en la cavidad bucal, pero en cuanto a sus capas musculares tienen una particularidad, y es que va a tener diferentes tipos de músculo en sus tres porciones. En el tercio superior, por ejemplo, vamos a encontrar solamente músculo estriado esquelético. En la medida en que va descendiendo en el tercio medio, pues vamos a encontrar ya como una fusión de músculo esquelético con músculo liso. Por tanto, en esta parte media vamos a encontrar los dos tipos de músculo. Y ya en el tercio inferior vamos a encontrar solamente músculo liso, que es el mismo músculo que vamos a encontrar en el estómago, y ya es como un proceso de conversión del músculo liso para hacer continuidad también con el músculo estomacal. El esófago cumple múltiples funciones también. Sus paredes musculares van a permitir el empuje del bolo alimenticio desde la boca hacia el estómago. Sirve también como un sostén, sus esfínteres, ¿verdad? Como una prohibición para mantener alejados los ácidos del estómago del esófago, pero también de la cavidad bucal, para que eviten los daños que este ácido puede provocar en estos tejidos. En el caso del estómago, el estómago es la primera porción del tubo digestivo localizado en la cavidad abdominal. Es un órgano muscular con un diámetro de aproximadamente 11 centímetros. Está localizado a continuación del esófago. Es llamado también el segundo cerebro porque en su estructura podemos encontrar aproximadamente 100 millones de neuronas. Tiene una capacidad para contener hasta 1,5 litros de líquidos o de contenido alimentario, pero sus fibras son diferentes al resto de los órganos del sistema digestivo, pues un poco por debajo de la capa de fibras circulares vamos a encontrar unas fibras musculares dispuestas de manera oblicua, que le dan una característica especial al estómago para este proceso de contracción y de formación del bolo alimentario. El estómago está localizado principalmente en el epigastrio, y ocupa también porciones del hipocondrio izquierdo. Aquí lo podemos ver. El epigastrio es la región central, aquí tenemos el estómago,
y una pequeña porción de él también ocupa el hipocondrio izquierdo. Anatómicamente, el estómago se relaciona por delante con el lóbulo izquierdo del hígado y también con el reborde costal izquierdo. En la parte inferior se relaciona con el colon transverso y el mesocolon transverso, que es una membrana que fija al colon transverso a la cara posterior. En la parte posterior se relaciona con el riñón izquierdo y por encima, por supuesto, va a estar relacionado con el músculo diafragma. Aquí está el estómago, es una estructura en forma de J que tiene dos porciones, una porción vertical y una porción horizontal. Nosotros vamos a tomar como referencia un repliegue que se llama incisura angular para separar estas dos porciones. La porción más distal va a ser la porción horizontal y la porción proximal va a ser la porción horizontal. Tomando como referencia este pliegue que se llama incisura angular y también otra incisura que vamos a trazar específicamente a nivel del cardias, que es el conducto que conecta o que comunica el esófago con el estómago, pues nosotros vamos a poder distinguir varias porciones en el estómago. El fondo, que es la porción más alta del estómago, que está localizado en la parte superior e izquierda, recibe el nombre de fondo. La parte central, que es la parte más amplia, que recibe el nombre de cuerpo del estómago y está delimitada a ambos lados por las curvaturas. Hacia el lado izquierdo la curvatura mayor y hacia el lado derecho la curvatura menor. Después ya que pasamos la incisura angular, pues nos vamos a encontrar con la región horizontal o región pilórica. Esta región a su vez tiene dos porciones. Una porción más proximal y ancha que se llama antropilórico y una porción ya más distal y estrecha que recibe el nombre de canal pilórico. Y aquí vamos a encontrarle el píloro, que es una estructura también muscular, un esfínter, que cierra y abre para que el bolo alimentario pase desde el estómago hacia el duodeno y cierra para que sea imposible entonces la devolución del contenido del duodeno hacia el estómago para evitar la formación de daños o de lesiones en este órgano. El estómago tiene como función fundamental el almacenamiento temporal de los alimentos, la digestión química, tiene parte de digestión mecánica, pero también tiene digestión química gracias a las enzimas, gracias al ácido clorhídrico y a las sustancias que se secretan en sus células especializadas. Mezcla ya el bolo alimentario para formar lo que se llama quimo, que ya es una estructura un poco más digerida porque tiene también ya la acción del ácido clorhídrico y de las enzimas sobre el alimento. Y va a permitir un vaciamiento progresivo hacia el intestino delgado para que pueda hacer o para que pueda continuar el proceso de la digestión también ya de los carbohidratos, de las proteínas y de los lípidos en esta porción gracias a la acción del contenido que viene también del páncreas y del contenido que viene de la vesícula biliar. Y también el estómago tiene una función importantísima en la formación del factor intrínseco, que es un cofactor para que se absorba adecuadamente la vitamina B12 en el intestino delgado. El jugo gástrico o los jugos digestivos están secretados por las células epiteliales especializadas que hay en las paredes del estómago, que son conocidas también como glándulas gástricas, y este jugo tiene ácido clorhídrico, tiene agua, tiene cloruro de potasio, cloruro de sodio, posee una pequeña proporción de bicarbonato y también las enzimas que habíamos dicho, un poco de enzimas que se secretan directamente en el estómago y también enzimas que ya han sido secretadas en la cavidad bucal y que van descendiendo a través del esófago hasta llegar ahí y formar en conjunto el jugo digestivo. Este jugo es esencial para la digestión química de los alimentos, para que pasen ya un poco más metabolizados, tal vez más ligeros hacia el intestino delgado, donde va a terminar
su proceso de digestión y va a comenzar entonces su proceso de absorción. Aquí están las ciencias que estudian los órganos, las enfermedades y las alteraciones de los órganos del intestino. En el caso de la gastroenterología, estudia las enfermedades y el diagnóstico, el tratamiento del sistema digestivo, y específicamente hay una especialidad para el recto y el ano que se conoce como proctología. La proctología estudia las enfermedades, el tratamiento y la curación de las alteraciones del ano y del recto. Vamos a dejar esta parte hasta aquí y vamos a continuar en otro video con las estructuras del tubo digestivo que faltan.